Hola, les habla Jolimar. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Código Mujer, Central PA First Latina Podcast. Hoy vamos a conocer la inspiradora historia de Luisa Arteaga, una chica venezolana que emigró en el 2018. Luisa vino a Estados Unidos en busca del amor. Luego de un inesperado divorcio, se vio en la necesidad de reinventarse y comenzar desde nuevo. Nunca desde cero, sino desde la experiencia. Luisa es madre, esposa, ingeniero geólogo, estudiante de una maestría en Business Administration en la Universidad de Wilmington, Delaware. También es notaria pública de la Comisión del Estado de Pensilvania. También es wedding official, eso quiere decir que tiene licencia para casar. Trabaja como personal banker en una de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos y es dueña de 2 negocios, American Gift Import y Luisabela. Su historia representa el coraje y la resiliencia de miles de migrantes. Bienvenida, Luisa Arteaga. Luisa, naciste y creciste en Venezuela, estado Barinas, un estado ganadero. Cuéntame de tus raíces, de lo que es la pasión por el arte y de dónde vienes, de tus orígenes. Bueno, Yoli, gracias por la invitación. Primero quiero agradecerte por invitarme a participar en este podcast bien reconocido. Igual he visto todos los episodios y me encantan y las admiro a todas. Me encanta este equipo muy unido y profesional. Y bueno, yo vengo de Barinas, es una ciudad y un estado pequeño en Venezuela. Vengo de una familia de profesionales. Mi papá es un empresario ganadero y él siempre me inculcó esa parte del trabajo honrado que dignifica y que por lo menos tenemos que ser unidos y ayudar a la gente. Mi mamá también, ella es docente ya retirada y daba clases de arte y oficios a personas bien necesitadas. Y ella me enseñó ese don de contribución, de siempre hacer, inspirar a los demás a ayudar, más que de recibir, enfocarme en hacer la vida de los demás más fácil a través de mi existencia. Pues ella me enseñó a salir de mi zona de confort siempre, a no conformarme, sino siempre ir tras lo mejor para mi familia y para mí también. Entonces, bueno, mis hermanos ya todos son profesionales. Mi hermana es docente y tiene una empresa de decoración de eventos infantiles muy hermoso. Y mi hermano también, él es abogado e ingeniero químico. También es muy inteligente, lo admiro mucho. Mi hermana, la que es mayor que yo, ella es un contador público y es pastora en una iglesia muy reconocida allá en Barinas. Y tengo 9 sobrinos maravillosos y mi familia siempre ha sido muy numerosa. Y en esa parte pues yo siempre había querido ser madre y he luchado mucho por eso, me costó mucho sacrificio ser madre y bueno, esa es mi historia la que vengo a contar hoy. Bueno, desde muy joven me fui a estudiar al estado de Mérida, a la Universidad de los Andes. Bueno, me gradué dentro de los primeros promedios de mi promoción y conseguí trabajo en una empresa petrolera. Trabajé ahí por 8 años y bueno, me destacaba mucho porque me enfocaba siempre en el trabajo más que en mi vida personal y en la familia. De hecho, por eso ya llegó un tiempo que mi mamá me decía, hija, ¿por qué no te enfocas en conseguir a un hombre que te quiera, en formar tu familia? Tú siempre ocupada trabajando. Y bueno, en eso me animé a abrirme la posibilidad de conseguir a alguien. Ahí fue donde interactué con mi ex esposo. En ese tiempo nos conocimos fue por internet y durante un año pues siempre nos escribíamos, pero yo usaba era el traductor, no me animaba a como tal a hablar en inglés como tal. Y me vine aventurándome a conocerlo aquí de vacaciones y resulta que no regresé más porque
fue la sorpresa de que él me propuso matrimonio y luego ya no pude regresar porque estaba en ese proceso de mi estado. Y bueno, aquí tuve que reinventarme porque ya no era la ingeniero que trabajaba ya en una empresa. Entonces yo tuve que empezar a descubrir quién era yo. O sea, sin ese título, sin esos bienes, ¿quién era Luisa? Tuve que deshojar esa margarita y ver, ok, ¿qué dones tengo yo? Soy artista, ¿qué puedo hacer sin una licencia, sin un trabajo? ¿Cómo hago para ganarme la vida aquí? Y no entendía el inglés, entonces empecé a hacer clases en cualquier iglesia. Me fui al HAC, me gradué en el HAC, también en las clases del Centro Hispano. Sí, como muchos de nosotros, ¿no? Que empezamos a tomar clases en las iglesias, vamos al Centro Hispano y cualquier clase que ponemos la tomamos. Pero fíjate, tú llegas en el 2018, llegas en busca del amor, te proponen matrimonio, te quedas y te enfrentas a tantos desafíos. Porque imagínate, una nueva cultura, un nuevo ambiente, Total. Nuevas costumbres. ¿Sabías inglés cuando conocías a tu esposo? Pues mencionaste lo del traductor. Exacto, nada, es muy diferente cuando tú le escribes a alguien, pero cuando estás aquí es otro acento, contraen mucho las palabras, entonces pude como desbloquear mi cerebro y decir, yo tengo que aprender, porque en ese tiempo empecé a trabajar en una fábrica de chocolate. Y me tocó, mira, mi ego después de tener chofer, de viajar todos los fines de semana, me tocó quitarme ese ego y empezar desde cero, donde tú vas a un warehouse y te toca barrer y empezar desde cero a interactuar con otro mundo muy diferente, del cual agradezco porque me dio más fortaleza y mucho conocimiento. Interactuar con personas y a pesar de que hablamos español, eran palabras totalmente diferentes. Claro. Entonces esa mezcla me encantó, porque ahora me siento como completa, ¿sabes? Claro. Y yo creo que todos pasamos como inmigrantes, pasamos por esa experiencia, ¿no? De llegar y trabajar de lo que nos toca, ¿no? Pero también con mucho ánimo. Pero fíjate tú, ahora estás trabajando para una corporación. ¿Cómo llegó esa oportunidad, Luisa? Bueno, fíjate que a mí me encanta interactuar y conocer gente. Y lo que me salvó fue el networking, porque siempre iba a las instituciones donde estaban mujeres emprendedoras y yo asistía ahí. Y por eso creamos el grupo de Global Marketplace en Perwin. I remember, me acuerdo. También, bueno, hicieron una convocatoria en el Centro Hispano de mujeres emprendedoras y bueno, yo asistí. Ahí conocí una amiga, entre esos conocí también a uno de sus amigos que era gerente de un banco y estábamos hablando de nuestra experiencia en nuestros países, qué hacíamos antes. Y entonces me dice, mire, ¿qué haces tú en un warehouse? Porque en ese tiempo yo estaba trabajando en otro warehouse, Allen Distribution. Y ahí fui imagen de esa empresa por 2 años. ¿Cómo que imagen de la empresa, Luisa? Mira, sí. Cuéntame de eso. Estuve como en las vallas publicitarias por mucho tiempo. ¿En serio, Luisa? Durante la pandemia. Sí. Sí, mira, resulta que yo siempre he sido muy creativa. Y cuando sacaron lo de las máscaras, pues a mí se me ocurrió colocarle el logo de la empresa en una de las máscaras. Y cuando me vio la gerente me dijo, wow, tú eres demasiado creativa y te voy a hacer un aviso en los spotlights. Wow. Bueno, luego de eso el dueño de la empresa vio la publicación y me envió una carta para agradecerme la iniciativa y a partir de eso pues ellos mandaron a hacer muchas máscaras con el logo de la empresa. Y eso fue como un punto de partida, ¿sabes? Claro. Me encantó. Luego de eso estuve en la valla publicitaria de Allen Distribution en los trailers. ¿En los trucks? ¿Se veía tu cara? Exacto, yo estaba así. Nos tienes que ver un video porque eso lo queremos ver para la audiencia. Que sí se puede, Luisa, sí porque se puede, mira. Recorrido mucho. Estuve en un mundo de puros hombres. Sí. Y eso me ayudó a sacar la valentía que tenía en mí, porque muchas mujeres no se atreven a hacer trabajo de hombre. Sí, y yo dije, bueno, yo soy ingeniero, yo estaba en campo porque yo no puedo ser forklista, eso no me va a quitar nada.
Y luego cuando vieron todo mi esfuerzo, me promovieron a Inventory Clear. Wow. Y ahí cambiaron de software y me tocó entrenar a casi todos los empleados porque yo era la única que manejaba los software, los inventarios. O sea, tu ingeniería te sirvió para Me sirvió, exacto. ¡Qué bien! Entonces cuando yo le cuento esa historia a mi amigo, entonces me dijo, bueno, ¿por qué tú no aplicas para ser teller en un banco? Claro. Entonces, bueno, me encantó la idea porque yo siempre tenía en mente ser madre. De hecho, ese fue el motivo de mi divorcio, porque no coordinamos de que yo quería ser madre y él no, y me tocó sacrificar esa parte. Claro. Entonces yo dije, bueno, trabajar en un banco me va a ayudar a otro ambiente donde yo pueda, bueno, gestar y estar más cómoda. Yo siempre pensaba en Isabela, ya yo le tenía el nombre, de hecho, me hacía todo ese plan. ¿Se puede manejar roles múltiples y prestar atención a un matrimonio, a ser madre y manejar todo lo demás? Mira, totalmente, porque la clave ha sido primero rodearte de personas que te apoyen. Claro, la gente a veces llega aquí y no le gusta integrarse con los mismos ciudadanos de tu país. Y yo les digo, ¿por qué no tratas de meterte en este grupo? He conocido aquí muchas personas de Venezuela que han sido mis mejores amigos, mi mejor familia. Sí. Aquí me han ayudado. De hecho, yo di a luz y no tenía nadie aquí conmigo. Mi familia fueron mis amigas que conocí aquí en este país. Sí. De hecho, tú fuiste una de que me acompañaste en mi primer cita de posparto y te lo agradezco muchísimo, eres mi hermana. Igual a Gabriela, mi comadre Laura, todos ellos estuvieron conmigo. De hecho, mi ex esposo ahora es mi mejor amigo, él estuvo conmigo siempre. Después, bueno, se arrepintió de que yo sí quería tener una niña. Bueno, ya pasamos esa página y conocí a mi esposo, que ha sido una ayuda extraordinaria. Sin él, creo que no sería tan fácil. Por eso que estoy disfrutando muchísimo esta etapa de ser madre, porque he conseguido mucho apoyo. Qué bueno. Y también si te planificas, creo que todo te puede salir bien siempre y cuando tengas pasión por lo que haces. Y creo que ese ha sido como la clave del éxito de Luisabela. Porque yo comencé vendiendo en las ferias de los pueblos aquí. ¿Ves? No tenía licencia. ¿Te fue fácil entrar aquí en este mercado? Porque fíjate que tú venías con un concepto, venías de tener experiencia creando, pero estar en un mundo anglosajón, ¿te fue fácil crear y ofrecer un producto que les gustara? Mira, no fue fácil y me costó años de experiencia. ¿Por qué? Porque yo venía de Venezuela, donde la tendencia era hacer zarcillos grandes, de colores, y cuando yo fui a mi primera feria, my God, la mesa full de zarcillos súper estrambóticos de colores. Y entonces la gente pasaba y se reía. Sí. Me explico. Entonces yo lo que hice fue analizar el mercado. O qué fue lo que le gusta, qué fueron los comentarios que me hicieron. Y al siguiente año me fui con unos zarcillos. Yo fui viendo qué es lo que le gustan a las personas aquí en esta área. Me fui con otra propuesta de zarcillos, que eran los de cuero escarchado, y vendí 200 pares de zarcillos en esa feria. Me fue súper bien. Y la siguiente ya era con los termos sublimados y vendí, tuve buenas ganancias. De hecho, ya para la parte de mi posparto, prácticamente vivía de las ganancias de Luisabela. ¿En serio? Sí, porque mi trabajo era básico, entonces me daba era para cubrir los biles básicos. Ajá. Entonces, Luisabela fue lo que me dio como esa supervivencia, digámoslo así. Wow, ¿cómo te proyectas tú, Luisa, en 5 años? Porque fíjate que has caminado y has recorrido bastante en poco tiempo. ¿Cómo te imaginas tú en 5 años con Luisabela, con American Gift Imports y también contribuyendo? Porque yo te conozco personalmente y sé que Luisa es una persona que es muy generosa. Ay, gracias. Y te gusta también inspirar a las mujeres.
Sí. Cuéntame de eso. Gracias. Bueno, fíjate, en un futuro yo me veo ya como una marca consolidada, ¿sí? Enseñando a las mujeres a que aprendan a abrir una empresa, a crear su logo, que le den un significado a su emprendimiento, que no sea solo un hobby. Ellos también lo pueden traducir en una ganancia. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces quiero, como ya estoy en el mundo financiero, también quiero darle ese conocimiento financiero a muchas mujeres para que ellas puedan sacar los recursos y se puedan ayudar para ellas y para su familia, porque por lo menos Luisabela para mí es un legado de amor, de familia para mi hija. Claro. De hecho es la combinación del nombre mío y el nombre de mi hija. ¿En serio? Sí, por ejemplo en esa parte del posparto yo pensé en reinventar muchas veces. Claro. Entonces hablamos del branding, creamos el logo que tiene una flor de lotus que significa como elegancia, belleza y crecimiento espiritual. Wow, Luisa. Luisabela, pues, se puede decir que también vino en una parte de tu vida que estabas en un posparto, donde el arte puede ser también muy terapéutico. ¿Sí? Totalmente. Wow. Sí, también he ayudado a mucha gente a través de Luisabela. Sí. Y a través de American Gift Import, que es una tienda que tuve por 5 años en Venezuela. Ella, pues yo vi, cuando yo me vine, mi mamá cayó en una depresión horrible porque ella no se esperaba que yo no iba a regresar. Entonces, bueno, yo decidí, quiero mantenerla ocupada y voy a abrir un emprendimiento. Entonces alquilé un Desde local. aquí abriste un emprendimiento allá. Para Wow. que fuera de las dos. Entonces, bueno, yo le enviaba la mercancía, ella atendía el local y a través de American Gift Import apoyamos a mucho talento emergente en modelaje, en el área de deporte también. Y ayudamos a muchos niños necesitados de una fundación para conseguirle las válvulas de que los operaran de hidrocefalia. Wow. Mira, fue espectacular esa experiencia. Luisabela fue mi proyecto por 5 años y cuando ya yo estuve en estado, yo dije, bueno, ya voy a parar esta parte y voy a enfocarme en mi vida personal, pues quiero crecer como mujer. Y bueno, conocí a mi esposo, nos casamos, él ha sido para mí una ayuda muy grande y una bendición para mi hija porque se aman demasiado, se aman mucho. Qué bueno, Sí. de verdad que la historia de Luisa es inspiradora y aquí podemos durar mucho tiempo hablando de lo que ella ha sido y lo que ella ha inspirado a muchas mujeres en Estados Unidos. Pero fíjate que también tu historia representa lo que es tener un sueño, trabajar duro y lograrlo. Gracias. Luisa, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y este ha sido un nuevo episodio de Código Mujer, Central PA First Latina Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales. Tenemos plataformas de audio en Amazon Music, Spotify y también YouTube Podcast. Material audiovisual también en YouTube y también síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Muchas gracias, Luisa. Gracias. Ay, muchas gracias, Luisa. Que le hice con mucho cariño. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. Mira qué lindo.